Al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amado Rey de Gloria, en la sabiduría que viene del cielo, en el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová de los ejércitos, apartándonos del pecado. Por eso en tu presencia estamos a esta hora, porque hemos sido rescatados de las tinieblas a tu luz admirable, trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, en cuya presencia estamos, Jesús, quien obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, rescatándonos así de la condenación eterna, siendo justificados por su sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Por eso, Señor, te pido por cada una de las almas que van a ser ministradas a través de este audio y video. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a compartir con ustedes este material didáctico de discípulos para la evangelización mundial. Tenemos acá la tabla de contenido, gloria a Dios. Y esta tabla de contenido consta de 16 lecciones. En estas 16 lecciones voy a comenzar por compartir la número 1. El estándar de un discípulo de Cristo. Recuerde que la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, como está escrito ahí, Mateo 28, versículo 19 en adelante, vamos a leerlo del 18, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto fue Jesús ya resucitado. El Padre le dio la gloria a Dios, como Jesús le dijo: Padre, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Aquí vemos que el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Juan 3:16 se confirma a través de lo que Jesucristo ya resucitado, gloria a Dios, por el Espíritu Santo, dio mandamientos a los discípulos. Aquí vemos, gloria a Dios, que Jesucristo es exaltado por el poder de el Padre Celestial. Dios es Espíritu. Entonces vemos que es importante resaltar que Jesús, gloria a Dios, es el conocimiento y la ciencia y la verdad. Todos los tesoros en Cristo Jesús están ocultos en Él, de la sabiduría y del conocimiento. Y era necesario entender, gloria a Dios, a través de las mismas escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús es el Cristo. Y por ello vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Entonces tenemos la orden del Padre, gloria a Dios, de enviar a Jesús a cumplir y hacer una obra. El Padre le encomendó una obra a Jesús, gloria a Dios, el verbo que es en el principio con Dios. Juan 1:14 dice que el verbo de Dios se hizo carne de Dios. Él viene de Dios, Él salió del Padre, ha venido a este mundo a traernos la palabra, el mandamiento, Dios mismo, en esencia misma, como dice Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Tenemos entonces el estándar de la fe, la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas porque en ella nosotros alcanzamos el conocimiento y la sabiduría de Dios, y recordando que Dios no se equivoca. Los hombres se han equivocado desde que también Adán pecó en el huerto del Edén, fallándole a Dios, al Padre, obedeciendo más a las tinieblas que a la palabra que Dios mismo había dado. Bien, entonces tenemos la ley de Moisés que apuntan a Jesús, y tenemos los profetas que también apuntan a Jesús, y tenemos también los salmos. Entonces toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, vamos a buscarlo acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3:16, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de este material es que usted y yo estemos preparados para hacer la obra de Dios. Pero entonces sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, en manos de más de 40 hombres, pero fueron guiados por el poder del Espíritu Santo. Ellos usaron una pluma, un material para transcribir todo lo que el Espíritu Santo les iba guiando. La palabra de Dios también es eterna. Isaías 48, ahí mismo lo dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, eterna. Por eso Jesús dijo: yo no lo he venido a condenar, Él vino a salvarnos, pero las palabras que yo os he hablado, ellas
van a testificar de cada uno de nosotros, a los que bien hicieron y a los que mal hicieron. Cada quien tendrá su recompensa mientras estuvo en este cuerpo, mientras que habitó en esta tierra en vida. Recordando que está establecida la preeminencia de Dios es que el hombre muera. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Ahora leemos también, gloria a Dios, que una persona que agrega o quita la palabra de Dios de la Biblia será maldecida. Recordemos que las Escrituras, Martín Lutero logró traducir a estos tiempos, se ha transliterado a estos idiomas, a diferentes idiomas a nivel mundial, del latín a diferentes idiomas. Y hoy nosotros podemos leer las Escrituras, pero sabemos que ellas fueron tomadas, gloria a Dios, de el pueblo Israel, de los hebreos, de los judíos, de allá procede toda la palabra de Dios, inspiradas por hombres, gloria a Dios, que fueron temerosos del Señor, y lo más importante, por el Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis capítulo 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso nosotros tenemos que no quitar ni añadirle a la palabra de Dios. Hoy el hombre se ha apartado de la palabra de Dios para irse a fábulas, para irse a las concupiscencias de sus corazones, y se amontonarán maestros enseñando sus propias doctrinas. Cada cual se apartó por su camino y así se apartaron de Cristo. Por eso es muy importante que desobedecer también es quitarle a la palabra de Dios, recordando que se resiste al Espíritu Santo de Dios. Entonces, añadir o quitarle para acomodarnos, añadir cosas para acomodarnos, mas no para obedecer, y así también resistir al Espíritu Santo de Dios. El estándar de la Biblia, Cristo, es la figura principal de Génesis a Apocalipsis. Jesús, habiendo resucitado allá, vemos en Lucas 24, 44, cuando Jesús, gloria a Dios, resucitó de los muertos, vemos que unas mujeres se acercaron al sepulcro y llevaron incienso con ellas para hacer ese ritual, y vemos que la piedra estaba removida, lo cual indica que Jesucristo había sido levantado de los muertos, como escrito estaba, y estaba profetizado, y eso lo podemos conseguir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, cuando Pablo decía: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios habla de Cristo, es el centro, es la predicación de todos los días que tenemos que hacer, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos hablando de lo que él se había escrito en el Antiguo Testamento. Por eso cuando en Juan 5:39, recordemos esta palabra que es importante, no existía la palabra, la Biblia, lo que tenemos hoy. No existían estas epístolas, estas cartas paulinas, no teníamos el Evangelio, no lo teníamos. Y Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí vemos que Jesús estaba enfrentando a los fariseos, recordando que los fariseos se opusieron y resistieron a Jesucristo, gloria a Dios, porque ellos estaban en el sincretismo y ellos estaban viviendo doctrinas, rudimentos, mandamientos de hombres. Y por eso es que el que se sale de la palabra de Dios está metido en problemas con Dios. Entonces vemos que en Lucas 24, 44, vemos la enseñanza hermosa de estos hombres que iban camino a Emaús, que ellos iban tristes, pero Jesús se les presentó en el camino ya resucitado, pero dice la Biblia que él veló sus ojos para que no lo reconocieran. Y después que Jesucristo caminó juntamente con ellos, hasta que partieron el pan y fueron sus ojos abiertos y reconocieron que era Jesús, dice que sus corazones ardían. ¿Pero por qué ardían los corazones? Porque Jesucristo venía ministrando la palabra del Antiguo Testamento, de que todas las cosas, aquí lo dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el Antiguo Testamento habla de Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Deuteronomio 18:18, Salmo capítulo 2, versículo 7 y el versículo 12
y Génesis capítulo 3:15 y muchos versículos que hay en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, y textos acerca, así como el libro de Isaías también, Isaías 52-53, hablan acerca de la venida de Jesús. Entonces, la ley de Moisés apunta a Jesús, los profetas apuntan a Jesús y los salmos apuntan a Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso el versículo 27 también añade algo importante. Cuando Jesús comenzó a hablar con estos hombres, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto es que nosotros tenemos que mostrar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que en Mateo capítulo 16, el versículo 13 en adelante al 14, hay una diferencia que la gente, así como en estos días, no hablan de Jesucristo, sino sacaron a Cristo y se comenzaron a hablar del manto de Elías, de Goliat, de David, hablar de Elías, hablar de Eliseo y hablar temas que ellos muestran a Jesús. Entonces es muy importante entender esto. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, que tú eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús simplemente lo tenían como profeta. Hoy en estos tiempos también hay sectas que tienen a Jesús como profeta y han sacado la Biblia y han usado otros, el libro de los Mormones o de Elena de White, y así los testigos de Jehová también han sacado a Jesucristo y cada cual se fue por su camino. Por eso mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy importante, Colosenses capítulo 2:8. Entonces vemos acá y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces aquí en este capítulo 16, del versículo 13 al 14, vemos que muchas personas tenían un concepto diferente de Jesús, viendo señales y prodigios y maravillas por el Espíritu de Dios. Entonces ellos aún así, mira cómo lo tenían. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al tener esta confesión que aparece en las Escrituras, y es el tema que estamos hablando, de que la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Usted y yo tenemos que tener todo el conocimiento y la ciencia y la sabiduría del Señor. Entonces, vemos que Juan 5:39 confirma lo que estaba escrito de él, y él se lo decía a los fariseos. Él le hablaba a los fariseos acerca de lo que la Biblia decía acerca de Jesucristo. Y la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo profetizado, Jesús profetizado, Génesis 3:15. La simiente de la mujer es la luz del mundo. La simiente de la mujer es el Cordero de Dios que quita el pecado. La simiente de la mujer es el Evangelio, el Salvador, Jesús. Las buenas nuevas es la simiente de la mujer. Y por eso escudriñar las Escrituras. Ahora vamos para este lado, Juan 20:31, para mostrar, gloria a Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda la Escritura habla acerca de ¿quién? De Jesús. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces también Jesús hizo muchas señales de convertir el agua en vino, de sanar leprosos, levantar paralíticos, sanar cojos, hombres que estaban en cama, se levantaban, gloria a Dios, y todas estas señales hizo Jesús, gloria a Dios. Pero el tema importante no son las señales, sino quien las hacía. Se llama Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso nuestras predicaciones tienen que estar enfocadas no en los milagros, ni en el vino que era agua, no, es en Jesucristo el Señor. Y esta es la razón por la cual este material va a ser de gran utilidad, porque tenemos que volver a Hechos capítulo 2, donde ellos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, según la promesa también de Jesús antes de ascender a los cielos,
de que Él había dado palabra, de las palabras que Él dijo mientras que ellos estuvieron con Él, de que quedaos en Jerusalén, y así lo hicieron, y así también fueron cumplidas esas palabras de Jesús, fueron investidos, gloria a Dios, por el poder del Espíritu Santo, y por el Espíritu de Dios comenzó la iglesia a caminar, la iglesia de Jesucristo comenzó a caminar, y eso es lo hermoso. Entonces, recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. En el libro de los Hechos 10:43 también habla, gloria a Dios, acerca de Jesucristo. Hechos 10:43 dice la palabra de Dios: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. ¿Cuál será ese nombre que tenemos que predicar? Aquí está Mateo 1:21. Y el ángel le dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso vámonos para Hechos otra vez, 10:43, porque esto es confirmación de las Escrituras, las cuales nosotros tenemos que predicar, por las cuales somos ministrados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero ¿cuáles pecados? Si yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo ayudo, pues nosotros hemos venido con el pecado de consecuencia, a causa del pecado original de capítulo Génesis 3, versículo 6, cuando entró el pecado al mundo por la desobediencia de aquella mujer, la cual obedeció a Satanás. Y en Génesis capítulo 3 comenzó el problema fundamental de la humanidad, el estado del no creyente bajo maldición. Maldita será la tierra por cuanto comiste del fruto que te dije que no comieras. Desobediencia. Esto se llama desobediencia. Trajo la separación. Y Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, como dice la palabra de Dios, este personaje que apareció, recordando que en Génesis capítulo 1, versículo 1, el versículo 2, dice que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces podemos tener entendimiento acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9, dice Apocalipsis capítulo 12, 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este personaje, Satanás, estaba allá cuando Dios vino, cuando la tierra estaba desordenada por causa de este personaje, Satanás, que se rebeló contra Dios, pero que fue lanzado a la tierra y el cual engaña al mundo entero. Él es el engañador, y como dice la palabra de Dios también aquí en Efesios capítulo 2, donde el versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los desobedientes están separados de Dios. La desobediencia nos separa de Dios. Aquí el punto 2 dice: Antiguo Testamento, la promesa de Dios, que Dios enviaría al Mesías, o sea, el Cristo. Génesis capítulo 3:15 habla de la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, Satanás. La simiente, Satanás, tiene hijos. Pero también pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, que habla de Jesús. Y nosotros, que hoy somos linaje suyo, tenemos la identidad de Cristo, hay enemistad. Y por eso Satanás anda como león rugiente buscando destruirte, devorarte, destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu vida espiritual, apagar la luz de vida de Cristo que está en ti, para volverte a la ley del pecado y de la muerte. Y Satanás anda en ese trabajo de Juan 10:10, pero para eso apareció Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. Para eso apareció 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Isaías 7:14, Antiguo Testamento, de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estoy leyendo ahí. El punto 3 dice: Nuevo Testamento, Cristo vino según lo prometido. Estamos hablando de las escrituras que testifican acerca de Jesús. Mateo 1, 21, 23. Leemos Mateo capítulo 1, 21, 23, dándole la gloria al Señor. Dice:
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Recuerde que la ley, los salmos y los profetas hablan de Jesús. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vemos el cumplimiento, gloria a Dios, del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se había prometido en el Antiguo Testamento, profetas, profecías que se hablaron, gloria a Dios. Y tenemos también Lucas capítulo 2, 11, testificando acerca de la venida de Jesús. Vamos a leer el 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, gozo para nosotros, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas también habla acerca del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces las Escrituras nos reflejan todo lo que ciertamente Jesucristo el Señor vino a hacer, pero no todos creyeron al Evangelio. Isaías 53 dice la palabra de Dios que no todos creyeron al Evangelio, no todos. Isaías 53 dice, no todos creyeron. Entonces, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El anuncio del que él habla acá es la predicación acerca de ¿quién? De Jesús, el cual se entregó por nosotros, como dice el versículo 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso Jesús llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él tenía que venir a cargar con nuestro pecado, Jesucristo. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, perdonados. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? No todos creyeron, pero Juan 5, tenemos Juan 5, versículos 45 y 46, dice la palabra de Dios, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces vemos que los fariseos, en aquel tiempo los religiosos, gloria a Dios, se levantaron contra Jesucristo el Señor. Ellos decían, nuestros padres, Abraham, a Moisés tenemos, pero Abraham, Dios había hablado de la promesa, de la simiente, que es por el hijo de la promesa, Isaac, en el cual serían benditas todas las naciones. Hoy en ese cumplimiento somos benditas todas las naciones. Primero comenzó en Jerusalén, Judea, en Samaria, y después hasta lo último de la tierra, como dice, gloria a Dios, el libro de los Hechos 1:8. Entonces estamos mostrando por las Escrituras, gloria a Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Mateo 16, 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Lucas 24, 46, vamos a Lucas 24, 46, también tenemos esta enseñanza hermosa, mostrando por las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces Jesús mostrando por las Escrituras, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso Jesucristo es el Mesías, el que había de venir. Él es el que había de venir. Él es el que dio la promesa. Mira el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es una palabra del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, cuando ellos obedecieron a Jesús. Pero en el cual el versículo 44 dice, le dijo, estas son las palabras que yo hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Fue empuñada por hombres, profetas, temerosos de Dios, los cuales Dios escogió, y que a través del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, por el Espíritu Santo, inspiró la palabra de Dios, que son para nuestras enseñanzas, y que ahora tenemos promesas para salvación. En el Antiguo Testamento habían promesas de que iba a venir el Cristo a restaurar, el Hijo de Dios, a reconciliarnos. La imagen caía
por causa del pecado de Génesis capítulo 3, y vemos que el Señor hace todas estas cosas. Apocalipsis capítulo 20, también tenemos esta enseñanza, Apocalipsis capítulo 20, versículo 22-20, perdón, dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Jesús vendrá otra vez. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Recordemos que Jesucristo viene otra vez. En Hechos capítulo 1:11 dice: los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas son palabras hermosas de parte del Señor. Tenemos una promesa de que el Señor mismo va a venir. Acá tenemos el cumplimiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16-17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es los que creemos en Cristo Jesús, por eso usted tiene que predicar a Cristo. No se salga en el púlpito a hablar de otras cosas, como hoy se está viendo, y no mencionan a Cristo. No lo mencionan. Entonces, por eso los que murieron en Cristo, predicando a Cristo, creyendo en Jesús por la fe, la gracia del Padre Celestial, que es el Hijo de Dios, el cual el Padre dio testimonio acerca de su Hijo, y los que tengan el testimonio de Cristo, tenemos el testimonio en sí mismo, porque hemos creído en Cristo y hemos creído también en el que lo envió, el Padre Celestial. Entonces hay una promesa de que el Señor va a recibirnos en las nubes. Esa es la venida de Jesús. Así como lo he visto ascender a los cielos, así vendrá. Y por eso el Señor quiere que usted y yo estemos velando. Bien, explicada esta parte de la lección número 1, voy a saltar para la lección de la cruz. La cruz, en la lección 5. Por eso los que quieran recibir esta información van a escribirme y pueden dejar su número de WhatsApp y yo le envío, gloria a Dios, para darle más información acerca de lo que es el camino de la salvación. En este camino de la salvación vemos el problema fundamental, vemos el estado de destrucción del no creyente, pero primero vemos al hombre original cuando fue creado, a imagen de Dios, Dios lo bendijo, le dio un pacto. Desobedecieron el pacto, vino el problema fundamental, Satanás, pecado y separación. Y en el punto 3 dice el estado de destrucción del no creyente. El punto 4 dice el método que el hombre utiliza en estos tiempos, el método de Dios, y tenemos el método de los 3 títulos de Cristo, y tenemos el punto 7, la solución a todos los problemas, y tenemos el punto 8, cómo podemos recibir la salvación. Esto es a través de la aceptación, confesar, invitar, ahora. Después del punto 8 tenemos la confesión, la oración de aceptación. Y viene el punto 10, que es la bendición del Hijo de Dios. Y aquí es donde nosotros hemos sido rescatados. Juan 1:12 dice que a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, como dice Juan 14:26. Y así, entonces, este material, gloria a Dios, es muy importante, en el cual se le va a ministrar con la enseñanza para que puedan participar de este conocimiento y de la sabiduría y volver a la senda antigua, volver al libro de los Hechos, capítulo 2, en ese poder y la llenura del Espíritu Santo por las Escrituras, las 5 solas, sola Biblia, solo Cristo, solo llenura del Espíritu Santo, la salvación y la gloria al Padre Celestial por su Hijo Jesucristo, en cuya presencia estamos. Entonces vamos a dejar esta parte hasta acá para luego ir ministrándole y de esta manera alcanzar un poco más de conocimiento y añadir a lo que ya sabes conocimiento para que la iglesia crezca, se consolide, se afirme en sus corazones a través de Jesús, el método y el fundamento de los apóstoles. Gloria a Dios. El método de Dios es Juan 3:16, Mateo 1:21, Juan 19:30. Cada de estos versículos tiene su explicación y es donde vamos a profundizar por estas enseñanzas que estamos percibiendo en este lugar
Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, gracias, Señor. Pido que añadas sabiduría a cada una de las almas. Gloria a Dios, que están participando y participan y se unirán. Gloria a Dios a estos mensajes que son importantes para iniciar con un discípulo y así obedecer lo que está escrito, para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Jesucristo. Amén. La paz de Jesucristo en cada uno de ustedes y sus corazones. Dios me los bendiga.